Ok, estamos listos para transmitir nuevamente hoy día jueves en esta serie La Conquista del Alma. Así que le damos la bienvenida a todos, un saludo, un abrazo fuerte a todos los que están esperando y esperemos que se escuche bien, si no, vamos a Algo esperar. pasa nuevamente. Algo pasa con la ¿Ahora sí o conexión. ¿Será que ahora? ¿Ahora sí? No probamos antes esto, ¿eh? Pero ahora estamos bien. Ahora estamos bien. Sí, así que bueno, saludo nuevamente a todos los que están conectados y le damos la bienvenida y que podamos todos disfrutar de esta serie, de este principio 11 ya en la conquista del alma. Así que hemos avanzado y hemos sido realmente bendecidos con la palabra y esperemos que también esto llegue allá a sus casas y lo puedan compartir y todo eso. Así que, como siempre, vamos a estar leyendo sus saludos, sus preguntas, sus comentarios, todo lo que ustedes quieran hablar en relación al tema. Estamos muy pendientes de eso, así que vamos a saludar. Claro que sí. Nos pone muy felices estar nuevamente conectados y también escuchar tantos testimonios. Y esto de verdad lo digo muy agradecido de que esta palabra esté llegando a tantos, no solo aquí en nuestro país y en nuestra ciudad, sino a tantos otros que el Señor conecta con esta palabra, con su necesidad, y el Señor se presenta como el todo suficiente, el que contiene tanta vida para darnos victoria en cualquier área en que te encuentres. Esa victoria está garantizada. Así que muy felices, y vamos a retomar esta nueva fase de conquista del alma. Recuerda que estamos hablando de una figura, una sombra y un tipo en Josué, que es el verdadero Jesús, que va conquistando progresivamente ciudad por ciudad, dominio sobre dominio, pueblo sobre pueblo, como dice Éxodo, no en un solo día, ni tampoco en un solo año, sino poco a poco, progresivamente, vaciándote de lo natural y colocando su vida. Y así como dice Juan, ¿no? Es necesario que yo mengüe. Ese menguar quiere decir que Dios va conquistando cada parte tu naturaleza terrenal, carnal, humana, y Él va incrementando su vida dentro de ti. Que Dios te dé una victoria rotunda en todas las áreas de tu vida, en donde todavía tenemos algún tipo de dominio, que su luz inunde tu alma, que todo su ser llegue a conquistar cada aspecto de tu vida. Amén. Y hoy día vamos a tocar un punto fundamental también. Claro. De esto, de la conquista del alma y de cómo finalmente debemos abandonarnos a que Él haga todo en nosotros. Cristo es nuestra justicia específicamente. Y así que vamos a estar preparados ya para leer, para estudiar esto. Y como siempre saludo a todos los que están conectados ahí, a José Cereceda, al Pastor Isra. Un abrazo a todos. A Pamela Burto desde Coyhaique, un abrazo a Normita. Y bueno, Pamela. a Ingrid Sandoval y a muchos que están ahí conectados. Sí. Quizás sea bueno enlazar un poco con lo que vimos la otra vez sobre los gabaonitas, de cómo usaron su astucia. Y yo pretendo también hacer un paralelo como llegamos al Señor, porque ellos, la astucia que usaron fue para hacer un pacto con Josué y con Israel, y se mostraron necesitados con un traje, con una vestidura andrajosa, con calzados rotos, con panes mohosos. Y yo creo que dieron el clavo, porque nuestro verdadero Josué no se puede retener a la miseria. ¿Sabe lo que significa misericordia? Poner el corazón en la miseria de alguien. Dios se mueve, le conmueve nuestro estado tan de miseria, ¿no? Tan trágico. Así que ellos movieron el corazón de Dios, se mostraron tan necesitados, y Dios no puede estar de espalda a una necesidad, y viene en rescate. Usaron esa astucia para hacer un pacto con Josué. Ese pacto más tarde lo hacen valer cuando
Ahora lo vamos a leer. Exacto. Cuando son atacados por 5 reyes, un conglomerado de reyes que fueron contra Gabaón, no contra Josué, sino directamente los gabaonitas que se habían rendido, que habían entendido que someter su fuerza al señorío de Cristo era lo mejor. Y por supuesto el enemigo nunca se queda tranquilo. Cada vez que tú avanzas, el enemigo ataca nuevamente. Ese enemigo de nuestra carne, el peor Exacto. enemigo que podemos tener nosotros Convive. mismos. Claro, que trata de patalear cuando Exacto. el Señor va avanzando cada día más en nosotros. Súper bien dicho, porque no estamos hablando de enemigos externos. Todos estos enemigos, todas estas tribus, todos estos pueblos, todos estos reyes son figuras de lo que habita en nuestro interior. Y cuando tú te consagras, hay gente que ha dicho, pastor, el día en que yo quise consagrarme, inmediatamente se levantaron problemas, dificultades. Y es así, siempre es así. Dice la palabra que todos los que quieran vivir piadosamente padecerán. Van a tener un tipo de persecución externa, interna, persecución al fin. Pero yo quiero que seas firme, sobre todo en este tiempo. Tú tienes que ser firme. Tú tienes que tener la capacidad de mantener en la prueba lo mismo que dijiste antes de la prueba. Tienes que sostenerte firmemente de aquello que el Señor ha establecido en tu corazón. Amén. Quiero que leas, por favor, Sammy, Sí. lo próximo para que Vamos a veamos. leer, entonces vamos a continuar con Josué 10 y vamos a leer del 6 en adelante. Dice: entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado a tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Horón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Amén. Amén. Bueno, aquí tenemos una descripción de cómo ellos hicieron valer, los de Gabaón, el pacto que había hecho Josué con ellos. Sí. Dice acá que ellos estaban muy lejos, Josué, ¿no? Calculé más o menos unos 32 kilómetros de subida para llegar a donde estaban ellos asediados, acorralados por los enemigos, estos 5 reyes. Hicieron un pacto y reclamaron ese pacto, y Josué podría haber dicho, bueno, yo fui movido almáticamente a lo mejor en hacer un pacto, y esta es la mejor manera de deshacer un pacto, pero Dios permanece fiel a lo que nos ha dicho. Sí. Por causa de su propia honra, por causa de su propia gloria. Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Él no va a comprometer su palabra. Así que cuando pidieron ayuda, los gabaonitas inmediatamente comenzó a ponerse en marcha y acudir en su ayuda. Uno de los versos que me asombra es que el verso 2 dice de capítulo 10, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes. Wow. ¿Qué quiere decir esto? Que eran una gran ciudad y que eran fuertes, que podrían haber combatido, que podrían haber tenido violencia contra el pueblo de Israel, pero ellos se sometieron. No es que eran débiles, eran fuertes. Y ellos quisieron, por causa de la grandeza del Señor, someter su vida al servicio del Señor. ¿Te acuerdas que dijimos que hubo una maldición? Pero en realidad, si eso es una maldición, ¿qué nos queda a nosotros que estamos bendecidos? Claro. Porque Josué les dijo, desde ahora en adelante serán siervos.
Y van a traer agua y leña a la casa de mi Dios. Dios. Qué privilegio, qué honra. Como dice un salmo, prefiero estar un día en la casa del Señor Que mil que fuera. 1000 fuera de ellos, estar en los atrios solamente de la casa de mi Dios, Amén. que morar en las moradas de maldad. O sea, ellos fueron finalmente bendecidos. Amén. Y Josué finalmente trajo conquista. Esto es lo que debemos hacer nosotros. Cada vez que el enemigo nos acose, como muchos de los que están viéndonos, cada vez que el enemigo amenace que vamos a caer, que vamos a ser derrotados en tentaciones, tú tienes que echar mano del pacto y decir, ven, ayúdanos, trae respuesta, Señor. Señor, tú has hecho pacto con nosotros. Amén. Orar es más que nada transferir nuestras cargas al verdadero Josué. Así es. Como dice una frase Jesús. pequeña pero muy poderosa. ¿Por qué afanarme si puedo orar? ¿Por qué tener miedo si puedo orar? ¿Por qué preocuparme si puedo orar? Este clamor por ayuda tuvo inmediata respuesta. Exacto. Ellos vinieron al socorro del Señor, de Gabaón, perdón, y tuvieron una conquista poderosa. Mira lo que dice el verso 13, dice Josué 10:13, no está escrito en el libro de Jacer. O sea, todo lo que se vivió en esta batalla está escrito como testimonio. Yo Exacto. declaro y profetizo que las batallas que tienes hoy serán un testimonio mañana, Así es. que las opresiones del enemigo contra ti serán tu gran testimonio para contar a las generaciones una crónica del favor de Dios a tu favor, porque Dios interviene a tu favor. Amén. Lo que hizo en Gabaón fue extraordinario. Dice que Josué peleó con ellos, pero en Pero realidad, lo que hizo Dios fue mucho Exacto. mayor. Qué tremendo eso. O sea, creo yo que, como tú mencionas, cada proceso, cada batalla, cada situación, finalmente será un testimonio del Dios grande que tenemos, ¿no es cierto? Mucha gente a veces resalta más el problema, engrandece mucho más el enemigo, la situación compleja, pero finalmente debemos entender que tenemos un Dios detrás de nosotros, en nosotros, que está batallando, que ya tiene la victoria, de Exacto. hecho, y que vamos a ser sorprendidos de cómo Él hace todo en nosotros. Y esto es lo glorioso, de nuevo repito, porque Gabaón era una ciudad grande, muy grande. Claro. Y los habitantes de Gabaón, los gabaonitas, eran hombres fuertes. Sin embargo, dijeron, Ellos no pudieron con eso. nuestras fuerzas no Exacto. son suficientes. Amén. Gloria a Dios por esto, mis queridos amigos y hermanos. Gloria a Dios porque ni siquiera intentemos con nuestras capacidades, aunque te veas fuerte, aunque aparentemente seas capaz, nosotros dependemos del Señor. Amén. No somos más grandes, Sí. sino cuando estamos de rodillas Amén. y le decimos, Señor, sálvanos. Josué vino. Necesitamos eso. Esa capacidad, bueno, tiene mucha relación con lo que hablábamos en los capítulos anteriores, ¿no es cierto? De reconocer nuestra necesidad y nuestra dependencia absoluta del Señor. Es Él quien nos puede llevar en victoria y yo creo que aquí los gabaonitas fueron sumamente quizás valientes en reconocer Que no esta pueden. condición de que no podían en sus fuerzas, teniendo quizás todo lo necesario, pero sabían que había un Dios que era mucho mayor que todas las capacidades que ellos tenían para derrotar a estos 5 reinos que querían atacar. Esos 5 reinos son aspectos de nuestra alma, ¿no? Claro. Que no los quieren sentidos. ceder. Ahora la conquista acá fue tan poderosa, el Señor dice que arrojó piedras y le pudo más las piedras que arrojó Sí. Él que lo que mataron a espada. ¿Sí? Cuando tú te decides a la conquista interior, que todo tu ser sea puesto bajo el señorío de Cristo, el Señor respaldará eso sobrenaturalmente. Sí. Y además que hubo un milagro acá, un milagro respaldado incluso por la ciencia. Dicen que los de la NASA querían lanzar un cohete, lo leí por ahí, y tuvieron que calcular la historia de las apariciones, de la rotación, de la traslación de la Tierra, del Sol, y descubrieron que faltaba un día. Wow. En realidad,
hubo un día especial, Amén. un día en que el sol no se Mm. ocultó. Y es por causa de la orden que Josué dio. Esto es poderoso. Esto Tremendo. es tremendo. Yo no sé, Tremendo yo sé acontecimiento. que la teología a veces nos reduce al Dios sobrenatural en explicaciones, ¿no? Que en Exacto. realidad hubo un eclipse. Que o todo en tiene que realidad- tener una O explicación. sea, si tú explicas un milagro, ya no es un milagro. Mm. Si tú puedes reducir la fe a meras explicaciones humanas, que en realidad hubo una traslación y que Josué... Mis queridos, si aquí dice que el sol se detuvo, el sol se detuvo. Amén. Simplemente lo creo. Dios puede hacerlo. Exacto. Y lo que hizo Josué de parte del Señor, por supuesto que hay una figura acá. El día más largo fue el día de la conquista. Mm. El día más largo fue el día en que el alma fue conquistada. 5 reyes murieron acá. Hubo un avance agresivo, un avance muy grande. Este avance del señorío de Cristo en el alma fue notorio. Mm. Josué dijo: sol detente. Es lo que dice Josué capítulo 10, del 12 al 14. Entonces, ¿lo tienes por ahí? No todavía. Dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Eran tantos enemigos que no podían dejarlo para otro día. Exacto. Tenemos que hoy día consumar esta victoria poderosa. Esto también es un buen principio de que no puedes trasladar al futuro algunas conquistas que Dios tiene para hacer hoy. Amén. No está escrito en el libro de Jacer: y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró en ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Esa es una de las claves, Tremendo. porque el Señor atiende a la voz de un hombre y porque el Señor pelea por nosotros. Este es un testimonio poderoso, cómo Dios hizo un milagro extraordinario en Gabaón. Amén. Ahora, estamos en la mitad del estudio. Es muy importante que sepamos que esto es lo que Dios hace cuando nosotros nos humillamos y nos sometemos y reconocemos que nuestra fuerza no podemos. Sí. Josué, que significa Salvador, detuvo el sol para darle una victoria total. Esto es lo que Dios está haciendo dentro de ti y me gozo, me regocijo, porque la gracia no es un gatito para sentarlo en tu regazo, es un león que va a conquistarlo todo dentro de ti. Amén. La gracia, que a veces lo tomamos tan delicada, en realidad es agresiva, porque toma posesión. Dice la Biblia en Romanos: el pecado ya no se va a enseñorear de nosotros, no habrán otros señores dentro de nosotros, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Así que hoy vamos a ver agresivamente la conquista interior. Hubo un día en que el sol se detuvo. Fue el día más largo de la historia. También profetizamos que tú vas a vivir largos días de bendición, de disfrute, porque ese sol es el sol de justicia que está conquistándolo todo dentro de ti. Dios pelea esa batalla que tú no puedes. Amén. Con tus propias capacidades. Ahora, Sammy, tenemos el caso, porque nos propusimos hablar de cada rey, de cada pueblo que Israel iba conquistando. Y aquí tenemos 5 reyes, como decimos en chileno, que de un mangazo fueron vencidos. Pero nos interesa saber el primer rey que aparece acá, Sí. porque te dije que en la Biblia todo tiene sentido, Sí. es coherente, tiene un orden. una intencionalidad, y si el Señor quiso poner a un rey aquí y nombrarlo, es porque es un aspecto de nuestra alma a conquistar. Yo quiero leerte Josué capítulo 10, verso 1 hasta el verso 5, porque aquí aparecen varios reyes a conquistar. Por favor, de nuevo insisto en que estos son reyes interiores, no vamos a empezar a pelear por fuera, sino permitámosle al Señor una conquista interior. Amén. Dice:
Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, y así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas, y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joram, rey de Hebrón, Piream, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Glón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Glón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. ¿Qué te parece? Tremendo. Se unieron los reyes Claro. para pelear no contra Josué, sino contra Gabaón, que había hecho un tratado de paz, un pacto. Lo decías tú recién. El ataque es a todo aquello que queremos someter al Señor, y siempre vendrá una represalia. Ahora, ¿quién organizó este grupo? ¿Quién es el líder del grupo para reunir a estos 5 reyes? Se llama Adonisedec. ¿Qué significa Adonisedec? Adonisedec significa Señor de justicia. Claro. Ya, pero no hablamos de una justicia buena, sino justicia propia. Exacto. ¿No es cierto? Adonisedec quizá era un rey como un justiciero que tomaba venganzas por la suya, un Batman. Robin Hood. No sé, claro, que quizá era entrenado para esto, del hecho de poder tomar venganza, de hallar justicia en sus propias manos, con guerra, Exacto. con peleas, y finalmente lo que hoy día queremos profundizar es en derrotar la justicia propia. Buenísimo. ¿Cierto? Un punto en nuestra alma. claro, que nuestra alma, este lado bueno del alma, porque lo estuvimos hablando también, que muchas veces cuenta con su justicia propia, con el yo tengo razón, yo puedo hacerlo en mis fuerzas. Claro. Mientras más me esfuerzo, más agradable según yo soy ante Dios, o más quizá, no sé, derechos tengo, qué sé yo. Entonces, finalmente, Adonisedec significa el Señor de la justicia propia, el tomar el asunto en sus fuerzas. Exacto. Y esto es lo que queremos que el Señor también vaya conquistando, derrotando, para que finalmente sea Cristo en nosotros, nuestro descanso, su justicia en nosotros. Qué maravilla. Si tomamos este principio, queridos amigos y hermanos, vamos a ser muy bendecidos, porque Adonisedec, Señor de justicia, opuesto totalmente a la justicia de Dios y no a su propia justicia. Él quiso vengarse de los gabaonitas. Juntémonos contra ellos. En cierta manera todos tenemos un Adonisedec morando en nuestro interior, haciendo con nuestra fuerza lo que solo el Señor puede hacer, justificando nuestras acciones y, como decía Sammy, queriendo tener méritos propios para ganarnos el favor de Dios, como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Un hijo se perdió afuera con las prostitutas, con los cerdos, pero un hijo se perdió adentro, que se creía justo, creyendo que merecía todo. Yo nunca te he fallado, Padre. Yo nunca te he pedido nada. Entonces, ¿quién es peor? A veces la justicia propia es más ofensiva, como dice la Biblia, como un trapo de inmundicia. Son nuestras justicias personales. Porque finalmente tú estás despojándote o como menospreciando lo que Cristo hizo en esa cruz. Cuando tú crees en tu justicia propia o en tu meritocracia, ¿no? En todo eso, es como no justificar lo que Cristo hizo en la cruz. Exacto. Y mirarlo como, bueno, está bien eso, pero hay algo más que quizás tengo que hacer. Es un gran tema. Sí. Un gran tema en la palabra. Un gran tema
que un día vamos a ser llamados, ¿no? Sí. Y ¿qué justicia vamos a lucir? Si la nuestra o la que Dios nos imputó por su gracia. Créeme que para Dios cualquier justicia que no sea la de Él no sirve. No sirve, son desperdicios. Un paño menstrual, dice Isaías, es fuerte la palabra, pero es infructuosa, no tiene ninguna validez. Dice la Biblia que Job, antes de la ley, porque Job fue escrito mucho antes de la ley, o sea, no tenía un parámetro para ser justo con las normas de Dios. Ella era justo, pero era justo con su justicia, con dice justicia. Job capítulo 1, que él, varón a la vez, produjo tanto orgullo en su corazón. Mira cómo me comporto, mira cómo soy. Siempre hacía sacrificios por sus hijos, pero él no se incluía en los sacrificios porque él no necesitaba que alguien muriera por él. Qué terrible. Que un sacrificio de otra persona. Dios le dijo: tú eres un monstruo, tú eres un leviatán, tú eres un behemoth, porque tú eres tan sostenido en tu propia justicia que no puedes tolerar que alguien venga en tu ayuda. Todos nosotros necesitamos humillarnos como Job al final del capítulo, en el capítulo 42, es decir: Señor, yo hablaba lo que no entendía, me humillo, me arrepiento de querer hacer las cosas con mi justicia propia. Así que Adonisedec, que significa rey de justicia, y además rey de Jerusalén, que significa lugar de paz o visión de paz, tenemos una figura extraordinaria de cómo Dios quiere conquistar este lugar. Adonisedec entonces quiere manifestar su propia justicia. Ahora, en la Biblia hay dos maneras de conseguir esta justicia. ¿Lo logras tú o permites que Dios ponga su justicia? Amén. Expliquemos un poco esto de la justicia con el caso de Pablo. Pablo fue un hombre que pudo comprender esto. Se le reveló, y Dios permita que se nos revele. Que se nos revele también, porque la justicia es una necesidad grande para cada uno de nosotros, la necesidad más grande en nuestra vida, y Pablo aquí en Filipenses logra desarrollar este principio y es tremendo. En Filipenses 3, del 3 al 6 dice: porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos y nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más, circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. O sea, aquí Pablo muestra su currículum. Es un Job de un poco más joven. Pero aquí él muestra esta señal de cuán peligrosa también es la justicia propia. Van a gloriarse de todos los logros en lo personal, en lo que quizás podemos alcanzar en nuestro esfuerzo, en la ley propia, ¿no? Y todo eso. Aquí aparece el tema de la justicia, el gran tema de Pablo. ¿Por qué medio recibimos esta justicia? Y para ti y para mí, justicia prácticamente tiene que ver con algo legal, pero en el sentido en que Pablo lo usa, tiene que ver con sus logros, con sus méritos, con sentirse bien ante Dios porque ya Dios lo ha aceptado por causa de sus muchas buenas obras, de sus muchos méritos. Así que Pablo da una lista de sus credenciales: circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, nadie me supera, intachable. Este es mi currículum. Toma la palabra justicia y reemplázala por currículum. El currículum se usa, tú lo estás usando para entrar a ciertos trabajos, ¿no? Claro. La gente te pide un currículum, te dice, bueno, quiere trabajar acá y tener un estándar que tienes que cumplir, algunos méritos, algunas habilidades y logros. Para eso son los currículums. Y aquí Pablo presenta su currículum. Dice: yo tengo un pasado intachable en cuanto a la ley, irreprensible.
Finalmente, decir él lo confiaba en su propia justicia. Claro. Él confiaba en lo que tenía en su recorrido, ¿no? Pero qué fuerte es toparse con la cruz de golpe y decir, wow, esto no valió de nada. Ofensivo. Claro, qué ofensivo. Para nuestra carne, para nuestra alma es como... No sirve de nada. No sirve de nada. Lo que yo hice, bueno, y Pablo lo usa con gozo, porque está diciendo, yo quise entrar al pequeño círculo de una élite, donde Dios recibe ciertas personas que cumplen su mérito. Así es. He estado estudiando un poco el Salmo 24, que dice, Señor, ¿quién subirá al monte? El monte Sión, de eso estamos predicando los domingos. El limpio de manos se responde a sí mismo, no es que Dios le inspiró ahí a David. El limpio de manos, el de corazón puro, el que no ha elevado su alma a cosa vana ni jurado con engaño, él tendrá acceso al lugar, al monte alto. Ni él cumplía, ni el propio David que escribió el Salmo 24 cumplía, porque es limpio de manos. ¿Qué limpio de manos? Si había hecho tantas tonteras, había cometido adulterio, no es que le quiera sacar el pasado a David. Claro. El puro de corazón, ¿qué puro de corazón? Si él había fallado tanto. O sea, nunca vamos a alcanzar, no da la medida. No. Aunque llegue a tu perfección en cuanto a justicia, es tu justicia y no su justicia, la justicia de Dios, que es la única que te da acceso a la presencia de Dios. Así que no venga no intentemos a decir, más. Aborrece cualquier esfuerzo. Exacto. Abandona cualquier tipo de deseo de cumplir. Ni siquiera lo intentes, porque es ofensivo. Es como decirle, sí, Señor, moriste por mí, diste tu vida, tú lo dijiste, pero creo que te falta algunas cosas. Claro. Como los Gálatas, insensatos, que dijeron, es verdad, el Señor Podría murió por ayudarte mí, un el poco Señor hizo muchas cosas, pero un cortecito en el prepucio, un pequeño corte en el miembro varonil, y quedó calificado. Pero ese pequeño corte significaba mucho, porque le estás añadiendo algo más, algo totalmente finalizado, consumado, terminado y perfecto, que es la obra de Jesucristo en la cruz, en la cual no tenemos ningún mérito. Exacto. Porque si Dios te pidiera hacer algo a ti, te jactarías toda la vida que fuiste tú capaz de hacer la obra, pero Dios te excluye. ¿Dónde queda la jactancia? Dice Romano. No tienes por qué jactarse. Sin obras, dice Efesios, para que nadie se gloríe. Toda la gloria para el Señor, que nos salvó, que nos puso su justicia y nos ve ahora en Cristo. Porque la justicia no es algo, es alguien. Amén. La vida de un justo que nos hace ver delante de la presencia del Padre impecable. Así que todo aquello que te enorgullece, en esta primera parte que dice Pablo, todo lo que para mí era ganancia, todas aquellas cosas que reunían méritos, todas aquellas cosas que me hacían grande, ni siquiera no podemos ayudar, ¿no? Porque a veces uno intenta ayudar con ciertas cosas y no sirve de nada. Y puede que incomode a mucha gente, ¿no es cierto? Porque la gente está muy acostumbrada a hacer algo para recibirlo. Y esto es completamente siempre nos inculcaron que nada es gratis en la vida, nada es gratis, hijo, nada es gratis, usted tiene que pelear, luchar, pero transpirar y esforzarse. La gracia es pero la gracia rompe la meritocracia. No hay peor negocio para la religión que te enseña que tienes que cumplir ciertos méritos. No hay peor negocio que la gracia para la religión, que siempre pone el énfasis en lo que tú tienes que hacer. Así es. Yo sé que hay Pablos modernos que dicen, ¿cómo entonces? ¿No sirve de nada lo que hago? Pongamos las cosas en orden. No es hacer obras para ser justificado. Es porque eres justificado que vas a hacer obras. Amén. No es mérito para ganarte la gracia. Es por la gracia que vienen las obras. Son una respuesta a la vida que portamos. Son una manifestación de una vida más grande, mayor. Así que todo aquello que te enorgullece, que te hace decir, ya soy aceptado porque he hecho tantas cosas. Quiero decirte que Pablo le llama basura.
Todo son basura. una caca, dice allí, un estiércol, un montón de inmundicia que no sirve para nada. Ujú. Todo aquello en que yo me sentí aceptado, Mm. veo que son una pérdida. Lo dice el Amén. verso 7, lo voy a leer. Filipenses Filipenses 3, 3, 7 y 8. Léelo tú. Dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo todo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Amén. Mi Amén. ganancia, las cosas que hice personales, mis justicias propias, en realidad son tu mayor problema, porque Pablo no habla de pecado acá grosero, de adulterio, de fornicación, de mentiras. Pero lo peor que te puede pasar, Es tener una confianza en aquello En ti que no mismo. es Cristo. sus justicias son el problema más grande. ¿Por Cristo qué? y nada más. Porque te ponen en una posición en que crees ser aceptado. Te vas a engañar, ¿eh? Acá no se trata de hacer. Me temo, dice Mateo, que muchos me dirán en aquel día, en tu nombre hicimos esto, Claro. hicimos esto otro, hicimos. ¿Y qué mérito tiene hacer? Sino ser la justicia de Dios, recibir todo lo que Él tiene. No te vayas a parar delante de Dios para pavonearte de muchas cosas que hiciste acá en la tierra. Hicimos liberación, echamos fuera demonios, les predicamos a tanto. ¿Te da mérito eso? Ninguno. No hay ninguna razón por la cual Dios nos acepte más que por la sangre preciosa de su Hijo. Amén. Que nos ha salvado, y esa es la justicia que hemos recibido. Cristo y La nada más. justicia que viene de Dios por la fe. Es terrible, como dices tú, darse cuenta de esto, sobre todo para Pablo. Me he dado cuenta que por mi propio valor, mi propio esfuerzo y mis méritos, quise tener un Mesías sustituto en mis propias obras y he fallado. Mi propio currículum no es nada. Nada. No debo confiar, por favor. Esto tienes que grabártelo. No debes confiar en los méritos propios. Amén. Y Solo su gracia. esto de la conquista del alma, lo que estamos viendo, Es el enfoque. es el enfoque de poder abandonar aquellas cosas que nosotros atesoramos, como por ejemplo nuestra justicia propia, los méritos, los logros, las cosas que creemos que están bien para tratar de aportar algo a nuestra salvación, a la vida de Cristo, ¿no es cierto? Y finalmente despojarnos de eso también, como lo dice Pablo ahí, considerarlo como estiércol. Y eso es en definitiva deshacerse de todo, de todo lo que nos es útil. Y es Cristo y nada más, ¿no? Nada más. Sí, y darse cuenta de esto es una tremenda libertad. Sí. La libertad que experimentamos mientras más se nos revele Sí. que delante de los ojos de Dios no hay una justicia más grande que la de Él, que ha sido puesta en nosotros, Sí. y que nuestras acciones son justas por causa de esa vida que portamos, la vida del justo. Y darse cuenta de esto es una maravilla, porque ya no le sacamos brillo a nuestras propias justicias. Mira cuánto he hecho, mira qué extraordinario, llevo 30 años en el Evangelio. Pero si esto no lo entiende, Amén. realmente no has entrado. Filipenses 3:9 dice, y encontrarme o ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios mediante la fe. Amén. Así que tenemos dos tipos de justicia, no mi propia justicia, sino la justicia que viene procedente de Dios, que se recibe por fe. Amén. O sea, vas a tener que escoger, ¿eh? No se puede tener las se dos puede. y lucirnos con las dos. Claro. Señor, reconozco que solo es tu justicia Así es. la que me habilita, me capacita. Y esto es maravilloso. No quiero mi propia justicia, dice Pablo, sino la justicia que es de Cristo, la justicia que es por medio de la fe. Qué tremendo. Quiero ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Gloria a Dios que cuando nos vengan a hablar, a ver y conversar con nosotros, no quiero lucir mi currículum, sino
llegar a decir, es su Es justicia en mí, su incomparable justicia. No te dan ganas de gritar, aleluya, Señor, porque finalmente eres tú en mí, el que cumplió todos los requisitos. Jamás hubiera entrado, no importa si mi currículum es intachable, no importa si llego a ser perfecto en conducta, todavía es mi conducta y todavía es mi justicia, no tu justicia. Es la única justicia que vale, es la que tú has puesto en mí. Así es. Siéntete en libertad. Esta justicia de Dios conquista a este rey Adonisedec. Y nos vamos a poder seguramente pasar al otro punto. Siempre quedamos cortos. Claro. Como que nos entusiasmamos. Sí, pero esto es necesario maravilloso. recordar esto y profundizar en esta gran verdad, porque de verdad es necesario ser libres de toda justicia propia, meritocracia. Es algo sumamente agotador tratar día a día de nosotros esforzarnos con algo que para Dios no tiene ninguna validez. Entonces, que la justicia de Cristo, ¿no es cierto? Su justicia, que es Cristo mismo, ¿no? En nosotros pueda gobernar y abarcar todo. Así Exacto. Este rey se opuso sí, a la conquista. También creo que hay mucho de nuestro ego, sí. de nuestra religiosidad, porque no podemos entender. No, me cuesta entender ¿Cómo tan yo así? por fe nomás y recibe. Exacto. ¿Cómo no voy a hacer nada? Sí, vas a hacer, pero en A respuesta. medida que Cristo En respuesta, goberna. no como mérito, sino como una acción natural de la vida del Señor en nosotros. Nos faltó hablar mucho de esto, no sé si vamos a poder el próximo martes abarcarlo de nuevo, pero bueno, este rey Adonisedec, que significa rey de justicia, era un rey con R minúscula, Claro. porque el verdadero rey de justicia es el rey de reyes, el Señor de los señores, que Amén. pone su justicia en nosotros. Amén. Y conquistó Jerusalén, que significa posesión de paz. Amén. Podemos hablar mucho de esto. Pero no hay justicia, o no hay paz, mejor dicho, si primero no hay justicia. Amén. La paz viene como un resultado, dice Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que si entra la justicia, también conquistamos Jerusalén, que significa lugar de paz. Amén. Vamos a tener paz en la medida, y esta es la sensación que yo tengo ahora mismo al comentarte esto, la paz tremenda que me da el saber que no tengo cuentas pendientes con el Señor, Amén. que he sido justificado, que recibí su justicia, que no estoy bajo la ira de Dios, sino que Dios está satisfecho con su Hijo puesto en mí como mi justicia. Aleluya. Amén. Porque Él es el verdadero Rey de justicia y Rey de paz. Él es mi Señor y está conquistándolo todo dentro de mí. Quizás tengamos saludos antes de orar. Sí, hay algunos conectados. Bueno, un saludo a todos, a todos. Bueno, aquí está comentando Sandra Silva, ahí pendiente de la palabra. Enzo Cuellar dice, amén, gracias papito. Noé Aranguis, que heavy, dice. ¿Qué significará? ¿Ser Que un heavy, insulto? fuerte. Dice, porque aquí menciona, crecí queriendo agradar a Dios con mis fuerzas y ahora soy libre, dice la Noé. Amén. Amén. Aleluya. Miriam, nuestra hermana Miriam González, dice, amén, aleluya. Me imagino ahí gozándose de esta palabra. Que disfrute, qué tremendo. Anita María, un abrazo a la hermana Liana, al hermano Arturo, a toda la familia, los amamos. Ademir Leal, también conectado, amén, fuerte, amén. Eli Urrutia, Nadia Delgadillo, nuestra querida Sara Jara, tía Sarita, Yesenia Reyes, ¿quién más? Carla Méndez, Claudio Parra desde Buenos Aires, un abrazo Claudio, te amamos. Amén. La pastora Francisca Rodríguez, Yerti Bravo, pastora Kika. Son muchos. ¿Qué les parece si oramos y nos rendimos? Porque a pesar de que somos fuertes y queremos seguir insistiendo que Dios tome en cuenta nuestros méritos, rindámonos. Digámosle, Señor, es tu justicia en mí.
la que conquista todo. Oramos. Padre, te honramos en esta tarde. Hemos abierto tu palabra y hemos quedado tan asombrados, anonadados, como debe ser, por una gran salvación. Esta gran salvación, donde tú pagaste todos los peajes, rompiste todas las montañas que nos separaban de ti, pagaste todo el precio hasta llegar a morir por nosotros. ¿Cómo no agradecerte? Señor, no procuramos tener nuestra propia justicia, porque si llegamos a lograrlo seremos arrogantes, altivos. Nuestras justicias son trapos de inmundicia. Amén. Señor, estimamos como basura, como estiércol, cualquier mérito personal. No queremos nuestra justicia que se basa en méritos. Recibimos tu justicia, que la recibimos solo por fe en tu obra redentora, consumada, tan eficaz. Gracias, Señor. Este Rey, sustituto de esa justicia personal y propia, tú, Cristo, esa justicia que quiere hacer méritos para ganarnos favor de Dios. En ti, Cristo, simplemente nos humillamos, porque qué hermoso, este Rey fue conquistado y también Jerusalén. Amén. Vamos a tener justicia y como consecuencia vamos a tener paz. Paz con Dios. Sí, Señor. Celebramos, Señor, hoy que tenemos Señor. paz con Dios. Que tú no estás Señor. enojado con nosotros. Gracias, que no estás amenazándonos. Señor, te agradecemos porque tu ira fue reemplazada en misericordia y en amor. Hemos sido justificados y tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Muchas gracias. Una vida en esta y en la eternidad no te compensará tanto amor, tanta gracia. Amén. Estamos tan tocados y ministrados porque somos los primeros en reconocer que tu amor y tu perdón ha sido tan grande. Sí, Señor. Mis muchos pecados, mis muchas fallas que cometo todos los días no pueden impedir que tú me sigas amando, no por mis méritos, sino por tu gran amor. Te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. 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 Bueno, hermanos queridos, a todas las hermanas, mujeres, les dejamos invitados para la convención de damas, de mujeres, que se va a hacer este día, viernes y sábado. Creo que son unas jornadas bien extensas en las que pueden escuchar palabra, conectarse ahí a todo lo que el Señor va a entregar por la plataforma Mujeres de un Nuevo Pacto, ¿sí? Así que a todas las mujeres de BMF las invitamos, y también a los hombres que quizás quieran escuchar ahí palabra. La palabra no tiene sexo. Claro, tú sí lo dijiste muy bien, no tiene sexo. Así que nos vemos nosotros el martes a las 12:15 y les dejamos un abrazo a todos. Gigante, un abrazo, los amamos mucho.